Hola hermano, buenos días nuevamente. Que Dios te bendiga, hermano. Los jóvenes y los niños, si pasan a sus clases, por favor. Y nosotros, hermano, vamos a leer, por favor, si me acompañas, al libro de Génesis 3. Vamos a darle continuidad a lo que habíamos visto hace 15 días. Génesis 3, versículos 15, por favor. Amén, hermano. 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hasta ahí, hermano, vamos a ponernos de pie y vamos a pedir la alianza del Espíritu Santo para poder dar este mensaje. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque solamente usted, Señor, puede llenarnos, Señor, esos vacíos que tenemos en el corazón. Gracias, Señor, porque le conocemos y porque se ha presentado en nuestras vidas, Señor, como ese Salvador. Gracias, Padre, y te pedimos porque en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, sea el que vaya ministrando, Señor, que vaya hablando, y que sea Él, Señor, el que en esta hora sea el que dé la palabra, Señor, cada versículo, cada comentario. Si hemos de decir algo que no va o que es contrario, Señor, a lo que tú has dispuesto, cierra mis labios, Señor, a fin de que solamente se exponga lo que tu Espíritu Santo quiera dar en esta hora, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Fíjate que hace 15 días fue cuando vimos el tema de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y veíamos que dentro de esa simiente, la palabra simiente significaba semilla. O también hay algunas versiones que lo manejan como semen. El semen de la serpiente y el semen de la mujer. Obviamente la mujer no tiene. En este caso sería el producto que fue en un inicio, que fue Caín y Abel. Sin embargo, vemos aquí que parte de la maldición que le daba a la serpiente era que todos los días iba a comer polvo y que iba a poner esa enemistad entre la mujer. Y es bien curioso lo que dice ahí, porque dice: esta te morderá en el calcañar, pero tú le pisarás la cabeza. Y quizá hemos escuchado muchas alabanzas en donde se menciona que para pisarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios, ¿se acuerda? Alguna vez quizá la hemos escuchado, y eso es muy correcto, porque precisamente muchos pensamos que cuando nos convertimos al cristianismo los problemas se van a acabar, que vas a parar de sufrir, como algunas religiones te lo han inculcado. Pero ¿sabes una cosa? Esto apenas comienza, porque esto es una profecía del Mesías, donde le decía: ella te va a morder en el talón, el calcañar es el talón, la serpiente te va a morder en el talón, pero tú le vas a pisar la cabeza. Y esta profecía es totalmente mesiánica, en donde vamos a ver que el tema del día de hoy precisamente se llama el monte de la calavera. En este monte se cumplió esta profecía que le estaba dando, porque escuchábamos ahorita esta alabanza donde decía: cuando el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Y constantemente cuando vemos las escrituras, habla de gente gigante, habla de personas que incluso la misma palabra de Dios dice que tenían 24 dedos, en cada mano tenían 6 y en cada pie tenían 6, y fue una mezcolanza, hermano, en la cual, como veíamos hace 15 días, es una perversión. El diablo siempre va a querer hacer lo contrario a lo que Dios manda, y esta perversión va hasta en lo genético, esta perversión va hasta en los pensamientos, y es esa mordida al calcañar, es esa mordida al talón, en donde muchas veces tú y yo nos vemos enfrentándonos con esto día con día. Hay un hermano que me decía, desde que los bautismos se iban a dar,
y que dispuse mi corazón a bautizarme, me han pasado una de cosas. Y no obstante, también un hermano ahorita se acercaba conmigo y me decía, tengo miedo de bautizarme porque todo lo que yo hice en mi vida anterior, y es esa parte del cumplimiento de que la serpiente, el diablo, te va a querer tener siempre sumergido. ¿En qué? En tu pecado. Y te van a decir, ¿tú te quieres bautizar? ¿Quieres limpiarte y ser una nueva persona? Pero acuérdate lo que hiciste tú. Acuérdate que robaste, que mataste, que adulteraste. Y es esa mordida en el calcañar en donde te está lastimando y te está incomodando y te empieza a dar miedo. Y él me decía, tengo miedo de lo que voy a hacer. Y yo lo que le dije es, hermano, eso es una decisión. Es una decisión en la cual Dios dice, no te he dado un espíritu de cobardía. No te he dado un espíritu para que tú seas un cobarde y digas, no, mejor luego lo hago. O para otra ocasión. No, hermano. Aquí lo que Dios quiere son personas decididas. Son personas que digan, no importa lo que esté pasando, no importa si yo maté, no importa si yo robé, yo sé que Dios me va a perdonar de todo ello, pero vas a tener lucha. Y vas a tener lucha constante. ¿Por qué? Porque hay alguien que te quiere tener sumergido en esa falta y en ese pecado. Y que tenía que venir alguien para pisarle la cabeza al diablo, para pisarle la cabeza al enemigo. Y luego le decía el hermano, hermano, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Si usted tiene miedo es porque el diablo te ha infundido ese miedo, esa duda de decir, ¿y si mejor no lo hago? Y yo le decía al hermano, hubo quien se le invitó a los bautismos hace unos años y no quiso bautizarse, y cuando había tomado ahora sí ya la decisión de bautizarse, tuvo un accidente y murió. Y ya no pudo tener esa decisión. ¿Por qué? Porque lo que Dios está esperando es gente que diga, no importa, sé que quizá voy a fallar, pero voy a seguir, porque sé que ya esa serpiente se le aplastó la cabeza. Ya hubo alguien y sé que el gigante va a estar allá, y el gigante representan todos tus problemas, todos esos obstáculos que quizá están en tu cabeza y que te dicen, no, pero no creo que lo logres. Y si te equivocas, y si no salen bien las cosas, y está esa duda, ¿y sabes por qué? Porque esa serpiente que te está mordiendo en el calcañar y que no quiere que tú salgas. El que de usted y yo estemos en este lugar, mira, ahorita pudiéramos estar viendo los Juegos Olímpicos, pudiéramos estar viendo otras cosas, pero ¿sabes qué? Hemos aprendido que el venir en este lugar hoy es el recargar las pilas para lo que venga en la semana. Y sé que quizá mis hermanos que han tomado la decisión de bautizarse, no va a ser fácil su semana, porque sabemos que hay alguien que los quiere seguir teniendo sumergidos en su pecado, en sus faltas. Uno de mis hermanos era sicario. Y quiere bautizarse. ¿Te das cuenta? No estamos hablando quizás de un robo, estamos hablando de algo aún más fuerte, y que el diablo quiere seguirlo teniendo en eso, y que no sé si vaya a haber otra oportunidad. No sé si Dios les dé la oportunidad de hacerlo como esta chica que dijo, no, eso es para viejitos, la iglesia es para gente viejita, ya cuando sea viejita voy y busco a Dios. Hermano, ese es un error. Esto es tan delicioso que mira a los jóvenes que están allá, se les enseñan temas de sexualidad, se les enseñan temas que ellos tienen la curiosidad o que están viendo en el mundo, en sus escuelas, y que dicen, ¿y qué hago? ¿Para dónde voy? Ahí están siendo enseñados. Los niños de igual forma están siendo enseñados, de tal forma que el día de mañana que venga el enemigo a querer hacer ese cambio, como te comentaba hace 15 días, a querer distorsionar la ley y los tiempos, y que ahora el arco iris ya no es la promesa de Dios, sino son otras ideologías, ellos sepan qué es lo que dice la palabra de Dios, y que se van a enfrentar a muchos gigantes. Claro, ¿sabes tú de dónde vienen los gigantes? ¿Sabe usted de dónde vienen?
¿Te acuerdas, Sergio, de dónde viene? Porque uno de los gigantes fue Goliat. Goliat dicen que era un hombre mayor, más de 3 metros tenía. Y atormentaba al pueblo de Dios. Decía, saquen a uno de su gente. A ver, hebreos, si uno de ustedes lucha contra mí, Goliat, y si me vencen, nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero si yo los venzo, ustedes van a ser nuestros esclavos. ¿Y qué crees que el pueblo hacía? Empezaron a temblar, porque vieron un hombre más grande que esa cancha. Un hombre guerrero. Y no había alguien que pudiera enfrentarlos, y era ese gigante. Por eso cuando tú cantas esta alabanza de, aunque el gigante se encuentre allá, aunque Goliat se encuentre allá, aunque los hijos de Anac se encuentren allá, ¿qué crees, hermano? Que en el nombre de Jesús podemos derribarlos. Y un hombre de este tamaño más o menos, que no podía ni siquiera cargar la armadura, con una piedra lo venció. Pero era un hombre decidido con fe. ¿Tú crees que no tuvo miedo de repente cuando lo vio? Y dijo, ¡zas! Su lanza era más alta que él. Pero dijo, pero ha provocado los escuadrones del Dios de Israel. Y se van a dar cuenta que hay Dios en la congregación de Israel. Fue un hombre con fe, fue un hombre decidido. Tú y yo, hermano, vamos a tener problemas. Claro que van a venir los gigantes, pero tú tienes que saber que ya se le ha pisado la cabeza al diablo. Y Jesús se la pisó en el monte de la Calavera. ¿Has viajado alguna vez al metro? ¿Has ido a Barranca del Muerto? ¿Sabes por qué se llama Barranca del Muerto? Porque ahí echaban a todos, en esa barranca que se había hecho, ahí echaban a todos los muertos. Y es que se le quedó el nombre a ese lugar de Barranca del Muerto. Donde crucificaron a Jesús, ¿sabes cómo se llama? Es el Gólgota, o también conocido como el Monte de la Calavera. Y es bien curioso, porque ¿sabía usted que en ese Monte de la Calavera se llama así? Hay dos vertientes. Se llama así porque ese monte, su estructura es como de una calavera de un cráneo. Y la otra es porque había muchos cráneos ahí que eran donde crucificaban a todas las personas. Por eso yo te decía, el nombre de Gólgota o Monte de la Calavera va más allá. Si a mí en Génesis me dice que la serpiente me morderá en el calcañar, en el talón, pero la simiente de la mujer le pisará la cabeza, la simiente de la mujer fue Jesús. La simiente de la mujer fue Jesucristo, y ahí se estaba cumpliendo lo que sucedió en ese Monte de la Calavera, que vamos a leerlo, si me acompañas por favor, al libro de Juan 19, 17, y es como se llama el tema, el Monte de la Calavera. Juan 19, versículos 17. En adelante. Amén, hermano. Fíjate lo que dice aquí, crucifixión y muerte de Jesús. Dice Juan 19, versículo 17. Y él, hablando de Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. En ese monte de la Calavera, en ese monte donde su estructura es de un cráneo, hermano, fue crucificado Jesús. Y que la serpiente le mordió el calcañar, claro, porque antes de ser crucificado fue golpeado. Le arrancaron la barba, le jalaron los cabellos, lo golpearon, hermano, de tal forma, le dieron latigazos. La serpiente lo estaba torturando, lo estaba acribillando, le estaba mordiendo el calcañar. ¿Sabes por dónde pasaron los clavos de Jesús? Por los talones. Estaba siendo mordido, pero ¿sabes una cosa? Jesucristo le estaba aplastando la cabeza, porque él tenía la facultad de decir, hasta él les dijo,
puedo clamar a mi Padre y mandaría una decena de ángeles y acabaría con todos ustedes. Pero había un propósito en que tú y yo conociéramos a Jesús y que sea el único que nos pueda llevar al Padre. Por eso es que tanto hablamos de Jesucristo. Por eso es que tanto era mi interés hace unas par de semanas de decirte, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el mismo Dios bajado y hecho carne. Habitó con nosotros. Necesitábamos nosotros de ese Salvador. Porque la serpiente nos va a estar constantemente, hermano, mordiendo. Y como yo le decía a mi hermano Sergio, esos gigantes vienen de una perversión. Goliat viene de una perversión. Cuando vino el diluvio, acabó con todos excepto 8 personas: Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras. Pero cuando salieron del arca, la simiente de la serpiente no se quedó a gusto y se cometió algo en lo cual, a partir de ese personaje, empezaron a venir los gigantes, los filisteos. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Génesis, Génesis 9, versículo 18. Fíjate qué sucedió aquí. Vamos a leer varios versículos para que tú lo puedas entender. Amén, hermano. Amén. Fíjate, esto fue cuando salieron del diluvio, ya del arca. Dice el 18 en adelante: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, o sea, estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito seas, Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Te acuerdas cuál fue la maldición que le dio Dios a Caín? Maldito serás y errante. Aquí, cuando Noé salió del arca, tuvo un viñedo. Sí, hermano, se puso hasta atrás. Se puso hasta atrás hasta que quedó desnudo, tirado en ese lugar. Y Cam, en lugar de tapar su desnudez, de cubrirlo, fue y les contó a sus hermanos. Que no me extrañaría que haya dicho: oye, mi papá está enseñando sus miserias ahí en el viñedo. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Dice que caminando hacia atrás con las ropas para no verlo, lo cubrieron. Pero cuando despertó Noé le dijo: por causa de que tú, Cam, no hiciste lo que tus hermanos, vas a ser maldito. Fíjate, un padre maldiciendo a su hijo. Y ese Cam, una vez que es maldecido, ¿sabes quiénes fueron sus descendientes? Los gigantes. Ahí mismo, hermano, ahí en ese mismo capítulo, el versículo es Génesis 9, 18. Vamos a brincarnos al versículo 28, por favor. Nueve, 28. Es 10, perdón, es capítulo 10, 28. Vamos a leer desde el 6, 10, 6, amén. Génesis 10, 6, fíjate, los hijos de Cam es el que fue maldecido, dice: Cus, Mizram, Fud y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Rama y Sabteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán,
Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Fíjate aquí, Mizram engendró a Ludim, a Anaim, a Leaibim, a Naftuim, ay, qué nombres tan difíciles, a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron ¿quién? Los filisteos, y a Caftoim. Los cananeos, los jebuseos, los filisteos salieron de Cam, de ese hijo que fue maldecido. Por eso es que era necesario, hermano, que así como esos gigantes estuvieron atormentando al pueblo de Dios, que vemos que su raíz viene de algo malo, de una maldición, así como estos gigantes atormentaron al pueblo de Dios, tenía que venir Jesús a pisotear. ¿Sabes dónde fue enterrada la cabeza del filisteo Goliat? ¿Tienes una idea de dónde fue enterrada esa cabeza? Ese hombre que atormentaba al pueblo de Dios, que vemos que viene de una generación maldita. Por eso es que tanto atormentaba al pueblo de Dios, porque así como Caín fue maldecido, Cam también fue maldecido. Y de ahí vienen los filisteos y los cananeos. Pero ¿sabes en dónde fue enterrada esa cabeza? Acompáñame, hermano, a 1 de Samuel 17, ya vamos a terminar. 1 de Samuel 17, 54. Por eso yo te decía, eso de Génesis, hermano, es la profecía del Mesías. Se está cumpliendo en Jesucristo. Jesucristo le aplastó la cabeza así. El diablo, esa generación de serpientes, lo atormentaron clavándolo en la cruz, mordiéndole el calcañar. Pero en ese monte de la calavera, en ese monte donde se dice que la cabeza de Goliat fue enterrada, y que no me extrañaría que fuera el cráneo de ese hombre, fue donde fue crucificado Jesús. Y ahí estaba aplastando la cabeza a esa generación maldita de Canaán, de Cam. Fíjate, 1 de Samuel 17, 54. Amén, hermano. Dice así: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. ¿Sabes dónde estaba el monte de la calavera? En Jerusalén. Y los estudiosos dicen que esa cabeza de este Goliat fue enterrada en el monte de la calavera. Y así con esto se cumple la profecía donde dice: ella te morderá en el calcañar, pero tú le aplastarás la cabeza a esa generación maldita. Vas a tener problemas y vas a tener Goliats en tu vida. Muchos. No te voy a decir que en tu bautismo, que ya conoces a Dios, ya se acabaron tus problemas, y como en la iglesia ahí los brasileños se paran de sufrir, que te dicen que tus problemas se van a acabar, y no es cierto, hermano. Tus problemas apenas están empezando, pero ¿sabes qué? Jesucristo le pisó la cabeza al diablo. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y así como le dije a mi hermano, no tengas miedo, no tengas miedo de bautizarte, no tengas miedo ni dejes que el enemigo te viente esos dardos en tu cabeza y que te quieras ir. Hermano, te digo yo a ti lo mismo. No tengas miedo. No tengas miedo, porque Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer el parque que Él nos dio. No permitas que la serpiente te muerda ese calcañar. Y si te lo muerde, sabes que hay alguien que le aplastó la cabeza. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a darle gracias a Dios. Con esto se cumple esa profecía. Ella te morderá, esa simiente de la serpiente te va a morder en el calcañar. Mordió a Jesús, lo clavó, le hizo muchas cosas, pero Jesucristo le aplastó la cabeza en el monte de Gólgota, en el monte de la calavera. Y con eso tú y yo tenemos entrada para con Dios.
No tengas miedo. Te quieres bautizar, te da pena de tu familiar. Mira, yo 3 veces corrí del bautismo. Por muchas cosas. 3 veces no quise hacerlo. Y decía, no estoy preparado aún. Y si peco, y si hago esto. Y no, Dios, es que es un compromiso contigo. Y no, cuando entendí que es una decisión y decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Quiero que me limpies, quiero que ya me bendigas, quiero que ya me vaya bien. Dios te dice, pues entonces límpiate, hijo. Cuando quieras que yo te bendiga, ahí tú me dices cuándo. Pero no vaya a ser que se te acabe el tiempo y Dios te va a traer todas las oportunidades que tuviste de bautizarte, de quitarte toda esa escoria, todo eso malo que hayamos hecho y dejarlo en las aguas. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, son bautismos. Si tú no te has bautizado y ya tienes la conciencia de que has pecado y que has hecho mal y quieres cambiar, quieres ser esa nueva creación, tráete tus sandalias y si no yo te presto unas, no hay ningún problema. Pero terminando el servicio hay bautismos. ¿Que vas a tener una semana complicada? Quizás sí, porque sabes que hay alguien que no quiere que lo hagas, te quiere tener sometido en ese pecado, pero ya Cristo le pisó la cabeza. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque el enemigo nos morderá en el calcañar, Señor. Pero Cristo, Señor, a esa generación de Cam, a esos filisteos que tanto atormentaban al pueblo de Dios y que le hacían muchas cosas, Señor, les robaban. Era necesario, Señor, que esa simiente de la mujer, que es Jesús, Señor, en Jesucristo se cumplió, le pisara esa cabeza, ese filisteo, a esa raza de víboras, Señor. Y sabemos, Padre, que tú no nos has dado cobardía. Dice tu palabra que el reino de los cielos sufre violencia desde Juan Bautista, pero solamente los que son violentos arrebatan ese reino. Y esos que son violentos, Señor, son los que se comprometen, los que deciden que a pesar de la adversidad, Señor, quiero que tú me bendigas y aunque la esté pasando mal, Señor, aquí estamos, Señor. Aunque tengamos enfermedad, Señor, aquí estamos, Señor. Aunque vengan pandemias, Señor, aquí estamos, Señor. Aunque la tierra tiemble, Señor, Padre, aquí estamos, Señor, porque sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, el cual pisó la cabeza de la serpiente, Señor. Gracias, Señor, porque quizá no lo habíamos considerado, Señor. Pero en ese monte Gólgota, Señor, en ese monte de la calavera, Señor, tú fuiste triunfante. Para el mundo fue una pérdida, Señor, fue un fracaso. Pero para quien hemos creído, Señor, en las promesas de Dios, era parte del cumplimiento de que tenía que morir, Señor Jesús, pero resucitar al tercer día. Padre, yo te pido, Señor, por mis hermanos que han decidido bautizarse la siguiente semana. Quizá va a ser difícil su semana y quizá no, Señor. Quizá es una idea que nos hemos forjado. Pero para quien sí le ha sido difícil, Padre, yo te pido porque afirmes sus corazones. Y que quites todo impedimento, Señor, para que ellos puedan venir y dejar toda esa falta, todo ese pecado. Que tú lo borres, Señor, y sea borrón y cuenta nueva. Que a partir del siguiente domingo, Señor, tú les cuestiones todo lo que ellos hagan. Pero, Padre, permite, Señor, que puedan llegar y que quites todo temor de sus corazones. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Y muchas gracias, Señor, porque ya casi 30 años, Señor. Y esperamos tu regreso, Señor. Si es antes, gloria a Dios. Y si no, Señor, que tu Espíritu Santo siga ministrando en este lugar. Padre, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos comiendo a nuestros hogares, Señor, y tú toma el control de toda situación, Padre. Y estas cosas te las pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermano. Que Dios te bendiga, mi hermano.